A. W. Tozer. La práctica cotidiana de la presencia de Dios. En Hebreos 11 del 13 al 16 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No es lo que una persona hace de vez en cuando lo que la define, sino más bien lo que hace regularmente. Todo el mundo puede hacer algo ocasionalmente, pero la mayoría de las veces suele ser accidental. El jugador de béisbol que de vez en cuando consigue un home run, pero que todas las demás veces falla, no tiene fama de ser el rey del home run. Todo el mundo puede tener un buen día de vez en cuando, pero los verdaderos profesionales del home run son aquellos que lo consiguen una y otra vez. O, por cambiar un poco de ilustración, pensemos en alguien que está enfermo y va al médico, quien le receta un medicamento que le ayudará. Las instrucciones indican que el enfermo debe tomar la medicación regularmente hasta que la acabe. En una semana regresa al médico en el mismo estado que la semana anterior, sin haber experimentado mejoría. ¿Se ha tomado la medicina?, pregunta el médico. Bueno, solo de vez en cuando a mí me parecía, contesta el hombre. Podemos sonreír frente a algo tan absurdo como esto, pero sin embargo existen muchos paralelos espirituales. Nuestra salud y nuestra vitalidad espirituales se fundamentan en el establecimiento de las disciplinas y los hábitos espirituales correctos. A la gente le repele la idea de los hábitos y los consideran una mera rutina. Sin embargo, la rutina es lo más productivo de todo, tanto si lo admiten como si no. Todo el mundo tiene hábitos, pero solo unos pocos construyen cuidadosamente sus hábitos para fomentar su crecimiento y desarrollo espirituales. Ahora, ¿cuán pocas personas del pueblo de Dios experimentan la plenitud de su salvación? A muchas les satisface su destino, pero no prestan atención al viaje. La experiencia día a día de la presencia de Dios es algo totalmente ajena para muchos cristianos. En el Antiguo Testamento, Enoc se preocupó tanto de caminar con Dios que las cosas de este mundo se volvieron extrañamente difusas a sus ojos. La Biblia dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Creo que una vez que una persona experimenta realmente la presencia consciente y manifiesta de Dios, perderá interés por todo lo demás en este mundo. Ya no se contentará con los himnos que no dicen nada. El aluvión de entretenimiento que ha inundado la iglesia le hará sentir un tremendo vacío interior, y el culto a la personalidad que ha atrapado a la iglesia en estos tiempos ya no le causará admiración. Todas las cosas que antes le agradaban dejarán de interesarle. Ha descubierto algo muy superior en la presencia de Dios. Tengo unas palabras de ánimo para el cristiano serio. A los que no se toman la fe en serio, sino que son meros curiosos, en realidad no tengo nada que decirles, pero todo aquel que aplique una disciplina espiritual sencilla en su vida cotidiana verá una diferencia maravillosa en su caminar espiritual. Ahora, hablemos de la disciplina de apartarse del mundo. Por muchas veces que diga que el mundo está demasiado con nosotros, nunca serán suficientes. A menudo me he preguntado ¿por qué?
después de obtener la victoria sobre el mundo, alguien querría volver a meterse en él y permitirle invadir su vida de nuevo. Hay que entender claramente que el mundo que nos rodea está en conflicto con la palabra que llevamos dentro. Los dos son absolutamente incompatibles. Jesús lo dejó en claro cuando dijo en el mundo, pero con esto quería decir que aunque estamos en el mundo no está en nosotros. Estamos rodeados de evidencias de lo difícil que resulta romper la tiranía del mundo. Una vez el mundo nos agarra, se niega a soltarnos. No es difícil ver esto. Por ejemplo, en el impulso a pasarlo bien y divertirse. No cabe duda de que vivimos en una generación de la diversión, a menos que lo pasemos bien y a menos que algo nos entretenga, nos apartaremos para buscar algo que sí lo haga. No me sorprende que esto sea así en el mundo, pero me decepciona mucho que se haya introducido en la iglesia. Hoy día las iglesias se edifican sobre la premisa del entretenimiento y la diversión. En algunos lugares sería bastante complicado conseguir un público a menos que les suministrásemos mucho entretenimiento y diversión. Peor que eso, si es que hay algo peor, es el apetito por la lujuria y la codicia. No me cuesta mucho entender que esto sea así en el mundo, pero es terrible que la lujuria y la codicia sean los motores de la vida personal y profesional de aquellos que han sido liberados por el poder de Dios. El motivo por el que subrayo esto es que todos estos son obstáculos para experimentar la presencia de Dios. Si puedo decirlo así, son sustitutos baratos de la experiencia real de Dios. Estos elementos del mundo embotan nuestra percepción de la presencia de Dios entre nosotros. Nos obstaculizan de diversas maneras. La primera es nuestra capacidad de concentración. Actualmente, la mayoría de personas no logra concentrarse en una sola cosa durante un dilatado periodo de tiempo. Esta es una victoria para el enemigo del alma humana. El plan predominante del diablo es ocupar a una persona con cosas que no sean espirituales. Lamentablemente, cuenta con la cooperación del mundo que nos rodea para alcanzar esta meta y no encuentra mucha resistencia. Otro obstáculo se encuentra en el hábito de las expectativas. Más adelante hablaré de esto con más detalle. Ahora baste decir que la expectativa del cristiano cada día apunta en la dirección del mundo que le rodea, en lugar de esperar la presencia del Señor. Creo que esta es una disciplina muy importante para nosotros, distanciarnos del mundo y de sus distracciones, ser conscientes del peligro que acecha alrededor de nosotros y hacer algo al respecto. Todo el mundo necesita encontrar una manera de disciplinarse para no seguir la corriente del mundo. Ahora, hablemos un poco sobre la disciplina de meditar en la palabra de Dios. Esta es la disciplina suprema para todo cristiano. Tras su conversión a Cristo, todo creyente siente una sed insaciable de la palabra de Dios. Antes de la conversión, quizá haya sentido cierta curiosidad por la Biblia y los relatos que contiene, pero ahora, como cristiano, es una situación totalmente distinta. La palabra de Dios se convierte en nuestro alimento, mediante el cual crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día se habla mucho del arte de la meditación y buena parte de lo que se dice es peligroso. Déjame que te diga sencillamente que la meditación aislada de la palabra de Dios es bastante arriesgada y nos expone a los engaños del enemigo. Hay quienes nos enseñan que debemos vaciar nuestras mentes, a algunos les cuesta poco hacerlo, y luego centrarnos en nuestro interior. Ahora, dentro del alma de una persona no hay nada sobre lo que valga la pena meditar. La verdadera meditación empieza con la palabra de Dios. Y aquí debo advertir que la Biblia no es un fin
en sí mismo. No se nos dio la Biblia como sustituto de Dios hasta que lleguemos al cielo. Más bien, la Biblia debe conducirnos directamente al corazón y a la mente de Dios. Los cristianos contemporáneos no parecen entender eso. La escritora de himnos Mariana Landbury, según apreciamos en su himno maravilloso Parte tú el pan de vida, sí entendía de qué se trata eso. Una de las frases que usa lo explica, y cito, ella dice: más allá de santas páginas, yo te busco, mi Señor, y mi espíritu te anhela. Oh, tú el Verbo Salvador. Cierro cita. Algunos cristianos leen la Biblia solo para encontrar textos de comprobación que puedan usar en su testimonio, lo cual se parece más a discutir que a dar testimonio. Acudir a la palabra por algo menos que encontrarse con Dios roza el sacrilegio. Muchos acuden a ella para demostrar una teoría, otros para fundamentar una doctrina. Sin embargo, esto es un error. Debemos disciplinarnos para acudir a la palabra con una anticipación santa, para reunirnos con Dios. La triste situación en que se encuentran muchas personas hoy es que van a la Biblia y no se alimentan. Yo sugiero que nos disciplinemos a leer la Biblia hasta que se vuelva viva, hasta que casi podamos sentir el aliento de Dios sobre nosotros. David sentía así, sobre todo cuando escribió lo siguiente. Él dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Sabía lo que era tener sed de Dios. Un querido santo de Dios nos dio la enseñanza de que deberíamos nutrir nuestra alma con pensamientos elevados sobre Dios. Esto solo se puede hacer mediante las Escrituras. Cuando acudimos a la Biblia, lo hacemos con la anticipación santa de reunirnos con Dios. Además, parte de la disciplina de la meditación en las Escrituras es permitir que éstas limpien nuestros pensamientos y conviertan nuestra mente en un santuario limpio y adecuado, agradable al Señor. A menudo, cuando medito en las Escrituras, hay un versículo o una palabra que me llama la atención. Siento la tentación de seguir adelante, pero he descubierto que al disciplinarme de esta manera, a luchar con las Escrituras, el resultado es una experiencia con Dios. Ahora, veamos la disciplina de la soledad. Otra disciplina que nos lleva a la práctica cotidiana de la presencia de Dios es la de la soledad. Vivimos en un mundo muy ruidoso. Alrededor de nosotros hay ruidos y voces que son muy molestos. ¿Habrá nacido alguna vez un ser humano incapaz de superar el impulso a hablar sin parar? A mí no hay nada que me resulte más agobiante que viajar en un avión teniendo sentado delante a un niño. Casi puedo garantizar que durante el viaje el niño hablará, hablará y hablará sin cesar. Quizá la soledad sea una de las disciplinas espirituales más difíciles. Es en nuestra vida y en el mundo que nos rodea, todo lucha contra ella. Debido a lo difícil que es, esta disciplina es muy importante. ¿Qué puede ser más importante que sentarse en silencio en la presencia de Dios? Muchas veces cuando acudimos a Dios en oración, lo hacemos con una lista de la compra llena de cosas que vamos a pedirle. Yo creo en pedir cosas a Dios. Creo que es importante venir ante su presencia con una lista de cosas que queremos confiarle. Pero después de eso, hay que dedicar un tiempo a cultivar el silencio ante su presencia. Te aseguro que esto requiere práctica y disciplina y no será fácil. Debemos superar todas las voces que nos rodean y que exigen nuestra atención, esas voces que nos alejan de Dios pidiendo que hagamos cosas importantes, pero otras cosas, a fin de cuentas,
No hay un solo cristiano vivo que no tenga que morir y morir cada día a los pensamientos de su propia importancia. Hay cosas que hemos de hacer, cosas que solo nosotros podemos hacer. Muchos cristianos sufren al sentirse culpables por no hacer nada. A veces acudir ante Dios en silencio y esperar en Él consigue más que días y semanas en actividad frenética. Ahora, David lo entendía muy bien. Por influencia del Espíritu Santo escribió lo siguiente: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46:10. En silencio es cuando empezamos a ver y a escuchar luego el corazón palpitante de Dios. Toda la actividad nerviosa propia de nuestra cultura nos impide llegar a conocer de verdad a Dios como Él quiere revelársenos. Debemos superar esta estructura mental tan estadounidense que dice que un instante de silencio es un instante desperdiciado. La disciplina del silencio es el precio que pagamos por conocer a Dios. Veamos la disciplina de la expectativa diaria de la presencia de Dios. Esto es algo que parece que damos por hecho, pero sin embargo, me pregunto, ¿cuántos cristianos albergan de verdad en su espíritu la expectativa diaria de la presencia de Dios? ¿Cuántos experimentan un encuentro personal y auténtico con Dios? Es muy importante cultivar la expectativa diaria de la presencia de Dios en tu vida. Jeremías 29:13 nos asegura lo siguiente y dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Proverbios 8:17 sostiene que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Déjame que señale rápidamente que esta expectativa debe estar fundamentada en la Biblia, no en una esperanza esotérica. El cristiano debe repudiar sin temor todo lo que no armonice con la enseñanza clara de las Escrituras. Nuestro caminar diario no está en el vacío, más bien queda respaldado por la frase: así dice el Señor. Es la palabra del Señor la que dota de dirección a nuestra expectativa diaria de la presencia de Dios. Cada día nos ofrece una oportunidad nueva de experimentar a Dios y la comunión con Él. Nada debería ocupar más la mente del cristiano que el hecho de descubrir a Dios en su día. Recuerda que los 3 muchachos hebreos se encontraron con Dios en el horno ardiente. Si no hubiera sido por el horno, nunca habrían experimentado la presencia de Dios como lo hicieron ese día. A veces luchamos tanto por alejarnos del horno que al hacerlo no logramos experimentar la presencia de Dios de esta forma única. Creo que esta es una expectativa sagrada para nosotros. La madre lleva en su seno al bebé durante 9 meses y la gente dice de ella: está esperando. Y todos sabemos lo que está esperando, esa gran alegría que cambia toda su vida desde el primer momento. La expectativa del pueblo de Dios no es menos que esto. Es posible que mi encuentro con Dios hoy sea de tal naturaleza que altere todo el curso de mi vida. Cuando me levanto con la expectativa santa de habitar en la presencia de Dios, le busco en todas las circunstancias de mi día. Te voy a dar un testimonio personal. Nunca preveo pasar un día en que no experimente la presencia de Dios. Sí, hay días llenos de su presencia y otros están tan baldíos como el desierto por el que caminaba Moisés cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente. Empieza el día buscando la presencia de Dios y búscale en todo momento, deleitándote en los encuentros con Él, llenos de gracia durante toda la jornada. La disciplina del temor reverente.
Una de las cosas que me entristecen de la iglesia actual es que existe una falta de temor reverente de Dios en medio de nosotros. Con el paso de los años en nuestros cultos de alabanza se ha desarrollado una cruda familiaridad. Parece que entramos corriendo, agotados por las actividades mundanales, y luego salimos corriendo de nuevo sin recibir la bendición. Creo que hemos de cultivar una sana apreciación de la presencia santa de Dios en medio de nosotros, sobre todo en nuestras asambleas. Ya no sentimos temor de Dios, ya no nos embarga ese silencio reverente cuando supuestamente nos presentamos ante el Dios vivo. Nuestros cultos y nuestros cánticos son crudos, vastos y casi profanos. En mi opinión, todo esto desmerece la majestad del Cristo glorioso al que servimos. Conocer a Dios, amados hermanos, es temerle. Y este temor consiste en amarle como merece ser amado. No es un amor burdo, irreverente, ese amor romántico que nos vende Hollywood, sino el amor santo, elevado y arrebatado de los santos que sienten fervor por su Señor. Debo confesar que yo vivo cada día en el temor de Dios. Es un temor saludable, es maravilloso, es una presencia de ese temor reverente, la que envuelve mi corazón y mi mente cuando le contemplo en humildad. La última disciplina que debo introducir es la de la obediencia. La obediencia no es algo que surja por naturaleza de ninguno de nosotros, sobre todo en el ámbito espiritual. Hay muchas cosas que militan en contra de nosotros como para ser diligentes en la obediencia a las Escrituras. En la vida cristiana hay un factor, una vez para siempre. Nuestra salvación es una experiencia única para siempre, pero también hemos de renovar cada día nuestro caminar con Dios. Cada día debemos seguir diligentemente la dirección que nos marcan las Escrituras y la palabra de Dios. Una de las cosas maravillosas sobre la guía del Espíritu Santo es que nunca nos lleva en dirección contraria a la enseñanza clara y directa de la palabra de Dios. Por mucho que lo diga, nunca será suficiente al repetirlo. La clave para disciplinarnos en el ámbito de la obediencia es tener siempre en mente a quién somos obedientes. Por supuesto, la determinación de mi obediencia es encontrarme con Dios. El escritor del himno lo expresó de esta manera: confía y obedece, pues no hay otra forma de ser feliz en Jesús. Los cristianos más desgraciados de la iglesia de hoy son aquellos que caminan en desobediencia. Debemos disciplinarnos radical e inmediatamente para obedecer la palabra de Dios. La experiencia de la palabra de Dios es un peregrinaje que llena de alegría y fascinación absolutas al creyente. Qué triste es que algunos vivan toda la vida como si todo se pudiera explicar. Oh amigo, deja sitio para el misterio en tu vida cristiana. Somos cristianos muy ajetreados. El calendario normal de una iglesia tiene actividades cada día y cada noche de la semana. Creo que muchas de las cosas en nuestra vida y en nuestro calendario deben desaparecer. A menudo hacemos cosas simplemente porque las hemos hecho antes, o bien seguimos el instinto de la manada y las hacemos porque las hacen otras personas. Me temo que el cristianismo no es alérgico a las modas. Todas estas cosas obstaculizan nuestra experiencia de la presencia consciente y manifiesta de Dios en nuestra vida cotidiana. No estoy hablando de las cosas pecaminosas, sino de aquellas que nos impiden avanzar hacia su presencia. Lo que hoy necesitamos es un discernimiento espiritual, junto con el coraje para identificar tales cosas y arrancarlas de raíz de una vez por todas. Si sabes que alguien
vendrá a visitarte, cancelarás todo y harás preparativos para recibir a ese invitado. Hagamos sitio para este invitado, nuestro Señor, y que no sea un mero invitado, sino más bien un compañero íntimo en nuestro caminar diario. Confío en que Dios, en su bondad, te lleve a tener una experiencia profunda de sí mismo cuando le busques de todo corazón. Me gusta el himno Dios está presente de Gerhard Tersteegen. Este himno dice lo siguiente: Dios está presente. Vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiere andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, santo, santo. En su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh, buen Dios, nuestra voz, como humilde ofrenda, a tu trono ascienda, como el sol irradia sobre el tierno lirio que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca, hasta que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Amén. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Es un placer, como siempre, compartir estas hermosas enseñanzas para todos ustedes. ¿Qué les parece si culminamos este momento de reflexión con una oración? Así que inclinemos nuestros rostros y le decimos: Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo más importante, que es buscar tu presencia, Señor, en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida. Padre, hoy oro por cada una de las personas que han escuchado este mensaje, y seas tú, oh Dios, guardando esta enseñanza en sus corazones para que asimismo ellos puedan ponerlo en práctica. Amado Señor, llévanos, Señor, al lugar secreto en donde podemos disfrutarte en silencio y meditar en tus maravillas y bondades y promesas para nuestra vida. Gracias, Señor, te doy. Y, amado Señor, vuelve a los hermanos a la siguiente transmisión para que sigan escuchando tu palabra y sigan alimentándose cada día más de ti. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión de Gracia Incomparable TV. No se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este contenido se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchos más hermanos puedan conocer la verdad a través de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.